Buenos días, jóvenes. En este video les voy a explicar cómo vamos a construir la gráfica de la función seno. Entonces, recuerden que primero debemos tener listo nuestro formato que explicamos en un video anterior. A partir de este formato, yo voy a trazar una línea. Esta la voy a trazar con lápiz porque realmente es una línea como para que me ayude a no perderme, pero no hace parte de la construcción. Entonces voy a trazar una línea horizontal por donde teníamos aquí en el eje Y el número -2. ¿Listo? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a mirar algunos valores que tienen unas líneas que vamos a ir construyendo sobre la circunferencia unitaria. Esos valores los vamos a ir graficando aquí. Recuerden que este es nuestro plano cartesiano y a su vez los vamos a ir registrando en esta tabla de valores. Entonces vamos a empezar con el ángulo de 0 grados. Resulta que si yo quisiera construir un triángulo aquí, pues ese triángulo, esas líneas básicamente se confundirían con una sola línea. ¿Por qué? Porque al tener 0 grados aquí no voy a poder formar ningún cateto. Entonces, cuando el ángulo es 0, el seno de ese ángulo es 0 grados. Entonces, este es el primer punto que voy a marcar, ¿sí? Y esto lo voy a escribir aquí. El seno de 0 grados es igual a 0. Eso lo hice con el color negro, allá también lo voy a marcar con el mismo color y en este caso voy a utilizar bastantes marcadores de color, como se van a ir dando cuenta a lo largo de la explicación. Vamos a mirar ahora qué pasa con un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí tengo marcado la línea sobre la circunferencia donde me marcan los 30 grados que se forman desde aquí, ¿cierto? Entonces voy a trazar una línea vertical. Si ustedes se dan cuenta, esta línea que tracé aquí la estoy utilizando como guía con esta escuadra para que pueda servirme de base. Esta es una regla fija y esta va a ser una escuadra que la puedo movilizar de manera que me garantice que esta línea es perpendicular a esta que yo tengo como horizontal. Esta de abajo también podría ser una escuadra, pero pues ahí la regla me funciona como tal. Aquí sí no puedo utilizar una escuadra, ¿por qué? Porque precisamente para garantizar esa perpendicularidad tengo aquí el ángulo recto. ¿Listo? Entonces me voy a desplazar, voy a utilizar el siguiente color y me voy a desplazar hasta que encuentre el punto que representa el ángulo de 30 grados. Voy a trazar una línea que va a ir desde acá, desde esta horizontal, precisamente hasta que me encuentre con el ángulo de 30 grados y corresponde a esa distancia. ¿Qué voy a hacer ahora? Con ayuda del compás voy a transportar esa distancia. Entonces miren acá, me voy a ubicar aquí en este punto y voy a transportar esta distancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ubico en 30 grados y aquí voy a hacer un pequeño arco que precisamente me garantice que estoy transportando esa distancia. Estoy verificando aquí mi línea, que no se me haya corrido, y con el mismo color que tracé la línea en la circunferencia unitaria voy a trazar esta altura. Quiere decir que lo que estoy haciendo es como trasladando esa línea a mi plano. ¿Listo? Y repito con el mismo color. Ahora vamos a repetir ese procedimiento con el ángulo de 60 grados. Entonces, con otro color, recuerden que debo verificar que esta línea esté completamente horizontal y con ayuda de mi escuadra voy a trazar una línea vertical que sea perpendicular a este eje de la circunferencia y que pase precisamente por la marca del ángulo de 60 grados. Entonces, en este caso, la línea es de color amarillo y ahí la tengo. ¿Listos? Ay, se me olvidó hacer una cosa aquí.
Devolvámonos un poquito. Resulta que si yo tomo una escuadra y mido esta distancia, esto que yo marqué aquí, esta línea mide 1,5 centímetros, ¿sí? Pero recuerden que lo que estamos haciendo aquí es una ampliación. ¿Por qué? Porque dijimos que la circunferencia unitaria debería tener un radio de 1 centímetro, pero que no lo hicimos así porque nos quedaría muy pequeñito. Entonces, la escala que estamos utilizando es una escala de ampliación, que es la escala 3:1. 3 centímetros de la gráfica me representan 1 centímetro en la realidad. Pero entonces ahora, para conocer el valor real de esta altura, lo que voy a hacer es dividirlo en 3. Como yo lo estoy haciendo 3 veces más grande, cuando yo lo divido en 3 me va a dar su valor real. Entonces 1,5 dividido en 3, si ustedes hacen esa división les va a dar 0,5. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, 0,5 pues es la mitad de 1. Efectivamente este punto queda exactamente en la mitad de estos 3 centímetros. Entonces con el color verde vamos a poner aquí 0,5. Además porque es un valor positivo. Ahora sí retomamos el valor de la línea del ángulo de 60 grados. Entonces, nuevamente con mi compás voy a transportar esa distancia. Entonces me ubico aquí, voy cerrando o abriendo dependiendo, y con la mayor precisión me ubico aquí donde tengo 60 grados y voy a marcar precisamente con un pequeño arco la línea correspondiente. Vengo aquí, verifico que la línea está bien ubicada, de manera que me garantice que esta línea que estoy haciendo aquí con la escuadra es completamente perpendicular. ¿Listos? Ahora la pregunta es, ¿cuánto mide esa línea? Resulta que esa línea, si yo la mido ahí, con los centímetros que tiene 1, 2 y tiene 2,6 centímetros. Si yo divido 2,6 centímetros en 3, eso me da 0,85. Y ese es el valor que voy a poner aquí, 0,85. Ojalá alcancen a notar ese color amarillo. Listos. Siguiente punto. Voy a ir a buscar un ángulo de 90 grados. Entonces primero me ubico aquí en la circunferencia unitaria y voy a trazar la línea correspondiente con otro color. ¿Qué observo? Que al transportar esa distancia, sin necesidad de que lo haga con el compás, o si lo quiero hacer con el compás, me doy cuenta pues que esto tiene exactamente 3 centímetros, ¿sí? Entonces da lo mismo si yo tomo ahí la medida de los 3 centímetros y la transporto aquí a los 90 grados, o sencillamente como tenemos el papel milimetrado, trazo la línea correspondiente hasta los 3 centímetros. Entonces esta línea mide 3 centímetros. Pero como lo estamos haciendo a una escala de 3:1, 3 dividido en 3 es igual a 1, que me coincide precisamente con el valor que tenemos acá. Entonces, cuando el ángulo es de 90 grados, su seno, el seno de ese ángulo, vale 1. Continuamos. Ahora vamos a mirar qué pasa con un ángulo de 120 grados. Si me doy cuenta, observo que al trazar esa línea, que va a ser perpendicular a este eje, resulta que esa línea va a tener esta misma altura. Entonces voy a utilizar el mismo color que utilicé para 60 grados. Entonces me ubico aquí. Recuerden que esta línea está horizontal y con ayuda de esta escuadra voy a trazar una perpendicular. ¿Listos? Y aquí, esto es un ejercicio de precisión, entonces tienen que hacer lo mejor posible. Y ahí trazo esa línea. ¿Qué pasa? Utilizo el compás y recuerden, yo verifico y
compruebo que es exactamente esta misma altura. Entonces en 120 grados trazo la línea correspondiente y me da este valor. De manera que aquí puedo trazar la línea amarilla para 120 grados. ¿Listo? Recuerden, esta longitud la divido en 3 y esa división me va a dar 0,85, que fue exactamente lo que hicimos aquí con el ángulo de 60 grados. Entonces 0,85 con el mismo color para que vayamos encontrando la coherencia correspondiente. Continuamos. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para el ángulo de 150 grados. Rectifico aquí mi base y con ayuda de la escuadra voy aquí a trazar esa perpendicular. Si ustedes se dan cuenta, esta línea estaría a la altura de 30. Entonces voy a utilizar el mismo color que utilicé con 30, que era el color verde. Ubico el punto y con la mayor precisión posible trazo el segmento perpendicular que estoy buscando. Entonces, con ayuda del compás voy a transportar esa distancia ¿a dónde? Pues aquí donde dice 150 grados. ¿Listo? Y verifico que esto es igual a 1,5 centímetros. Trazo la línea correspondiente. Miren que siempre he verificado que esta línea esté horizontal para que pueda utilizar esta de una manera más fácil. Y aquí tengo esta línea. Pero ¿a qué es igual? El seno de un ángulo de 150 grados. Como mide 1,5, pero dijimos que ese 1,5 está ampliado 3 veces, lo dividimos en 3 y esto es equivalente a 0,5, como ya lo habíamos hecho con el ángulo de 30 grados. Ahora vamos a mirar qué pasa en 180 grados. Resulta que voy a construir esa línea, pero en 180 grados, por ser el ángulo llano, me encuentro con que esa altura es 0. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí voy a tener que el seno de 180 grados es igual a 0. Y precisamente esto lo debo graficar aquí. Entonces, para 180 grados, el seno de ese ángulo vale 0. Ya llevamos la mitad de los ángulos de la circunferencia unitaria. Vamos a continuar con la otra mitad. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el siguiente ángulo, que es 210 grados? Entonces verifico mi línea horizontal para que la pueda utilizar de pivote con mi escuadra y voy a trazar la línea correspondiente. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar varias cosas. Primero, que en la medida que esto esté bien preciso, esta línea se debería ver como una prolongación, es decir, como una sola línea. Con la diferencia de que estoy utilizando diferentes colores precisamente para diferenciar aquí la gráfica. Entonces, voy a tomar ese valor, esa distancia, y la voy a trasladar, pero me doy cuenta que ahora ese valor es negativo. Entonces, en el ángulo de 210, me ubico aquí, 210, voy a llevar la medida correspondiente. Si ustedes hallan el seno del ángulo 210 en una calculadora, se van a encontrar que el seno de ese ángulo es igual a ¿cuánto? A menos 0,5. ¿Y por qué menos 0,5? Porque efectivamente vemos que la distancia real en este caso es de 1,5 centímetros, pero como les he dicho, estamos utilizando una escala 3:1, entonces al hacer la división, eso nos va a dar 0,5, pero negativos. Entonces aquí en 210 el seno del ángulo es menos 0,5.
Listos. Con otro color vamos a hacer la línea correspondiente en los 240 grados. Entonces nuevamente verifico que esta línea esté bien ubicada. Con ayuda de mi escuadra me desplazo y miro aquí donde está el punto que me marca el ángulo de 240 grados y voy a trazar la línea perpendicular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que esa línea debería ser la prolongación de esta línea amarilla, ¿cierto? Y además de ser la prolongación, debe tener la misma longitud, con la diferencia de que este va a ser un valor negativo. Entonces, nuevamente, con ayuda del compás, vamos a tratar de ser lo más precisos posible y vamos a transportar el valor correspondiente. Entonces 240 aquí, eso me da, verifico aquí para que pueda trazar la línea correspondiente, tomo la distancia, mido, bien sea con la escuadra o simplemente como es papel milimetrado, mido y aquí tengo menos 2,6 centímetros. Al dividir eso en 3 me va a dar un valor aproximado de 0,85, pero recuerden que en este caso estamos hablando de un valor negativo, entonces menos 0,85. Si hallamos el valor del seno del ángulo de 240 grados con una calculadora, ustedes van a encontrar que ese valor es menos 0,86. Entonces, pues aquí obviamente no nos va a quedar tan exacto, pero no nos va a dar tampoco tan diferente. ¿Listo? Entonces, en la medida que seamos más precisos, nos vamos a acercar más a ese valor. Vamos a mirar qué pasa con 270 grados. Entonces, voy a utilizar otro color, un color que no he utilizado, y verifico acá mi línea eje para poder pivotar mi escuadra. Entonces voy a trazar esta línea y como lo hicimos con la línea de 90 grados, aquí tengo la certeza de que esa línea mide 3 centímetros. Entonces de una vez vengo aquí a marcar esos 3 centímetros. Pero esos 3 centímetros me están representando el valor del seno del ángulo de 270 grados. Pero dijimos que 3 lo divido en 3 porque es la escala que estoy utilizando, entonces eso me va a dar un valor que es menos 1, que efectivamente coincide con lo que tenemos acá. Menos 1 es el valor mínimo que va a tener la gráfica de la función seno. Continuamos. Vamos a buscar el ángulo de 300 grados. Entonces, con el color fucsia voy a buscar aquí y voy a trazar la línea correspondiente. Entonces, nuevamente me doy cuenta que el seno de un ángulo de 300 grados va a ser equivalente al seno del ángulo de 240 grados. Y como lo hemos venido haciendo, con ayuda del compás, voy a transportar esa distancia precisamente aquí. 300 grados, trazo mi pequeño arco, verifico que esto esté alineado y trazo la línea correspondiente. Entonces, según la división que hicimos acá, sabemos que la longitud de esta línea representa menos 0,85, que sería el seno del ángulo de 300 grados. Vamos a mirar qué pasa cuando el ángulo es de 330 grados. Entonces voy a utilizar el color rojo. Entonces, verifico acá y trazo la línea correspondiente.
Este es un ejercicio de precisión, entonces es mejor tomarse su tiempo, hacer las lineecitas bien y no a la carrera y que nos quede mal. Entonces, vamos a mirar ahí y vamos a transportar esa distancia con nuestro compás. Entonces me ubico aquí hasta obtener el valor preciso y lo voy a transportar aquí. Ahora, verifico esta línea para poder utilizar mi escuadra. En este caso lo voy a utilizar por este lado y trazo la línea correspondiente hasta ahí. ¿Qué pasa cuando yo doy una vuelta completa? Ay, se me olvidó aquí completar. Recuerden que este valor mide 1,5 centímetros, pero al dividirlo en 3 va a ser equivalente a menos 0,5. Y por último, vamos a mirar qué pasa cuando doy una vuelta completa. Entonces, vuelvo a estar aquí como cuando arranqué en 0 grados. ¿Y qué pasa? Que si yo quisiera trazar esa línea de ese cateto, no voy a poder. Entonces, ¿por qué? Porque la altura de ese cateto sería 0. Eso significa que ahí ya tenemos los valores que corresponden a cada uno de esos ángulos. ¿Listos? Pero, ¿qué es la gráfica de la función seno como tal? Lo que debemos hacer ahora, como muchos de ustedes se imaginarán, es con ayuda del curvígrafo. Lo que voy a hacer es tratar de unir esos puntos para construir una curva que me represente lo mejor posible esa gráfica. ¿Listos? Entonces, hay diferentes curvígrafos. ¿Qué pasa con este que es el más pequeño? Este curvígrafo va a tener curvas muy cerradas que de pronto no se van a... no nos van a ser tan prácticas para nuestra gráfica. Entonces, la gracia, el punto final para poder terminar esta gráfica es encontrar la curva que mejor nos una a algunos puntos. Entonces, no necesita que la gráfica me una de una vez 4 puntos, pero lo que debo hacer es que la gráfica sea continua. Entonces yo puedo unir, por ejemplo, estos 3 puntos con esta parte de la gráfica, ¿sí? Pero debo buscar también ir trazando los otros sin que se vean esos cortes. Entonces vamos a mirar por acá. Esto no me sirve. Vamos a mirar acá con este otro curvígrafo. Y resulta que podría funcionar. ¿Qué encuentro aquí? Entonces aquí pasa bien por este punto, pasa bien por este punto y por este punto. Debo tener cuidado con las intersecciones porque ahí es donde se nota precisamente la unión y la variación. Entonces voy a trazar la gráfica correspondiente, en este caso con un color que no he utilizado. Aquí esta gráfica me resultó bastante favorable porque con un solo segmento, con una sola curva, estoy uniendo 4 puntos. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar esta curva, voy a marcar acá y voy a marcar acá. ¿Por qué? Porque esa misma sección del curvígrafo la voy a utilizar para las demás. Entonces, miren, aquí tracé la curva así y lo que voy a hacer en este caso es que le doy vuelta y debería recoger esos puntos de manera casi perfecta. Entonces, miremos ahí. Ahí ya tengo la mitad de la gráfica. ¿Qué voy a hacer ahora? Con esa misma voy a trazar la otra parte de la gráfica, solamente que ahora la debo girar así. ¿Listos? Entonces, voy a revisar. Recuerden que la idea es que este es un ejercicio de precisión y que lo que hicimos antes no lo vayamos a dañar a la hora de hacer la curva. Entonces miren, con la misma parte del curvígrafo
tracé esa curva y solo me queda un ladito. ¿Listos? Entonces aquí voy a utilizar entonces miren, la idea es que esto se vea como si fuese una única línea, que no se vean transiciones, que no se vean segmentos. Entonces lo que hicimos aquí fue precisamente trazar la gráfica de la función seno. ¿Qué le hace falta a este trabajo para ser entregado? Entonces vamos a escribir el título. Esta es la gráfica de la función seno. ¿Y cuál es la gráfica? Precisamente esta es la parte que terminamos de construir. Y estas lineecitas fueron las líneas de construcción precisamente para poder construir esa gráfica. ¿Qué me falta? Recuerden que aquí debe escribir el nombre del estudiante, y en la siguiente casilla irá la firma de su acudiente. Y con esto hemos construido la gráfica de la función seno. Nos vemos en el próximo video.